La Comisión Laboral de la Confederación Patronal de la República Mexicana afirma que reducir la jornada laboral tal y como lo propusieron los legisladores es una práctica inviable económicamente. Y justamente para hablarnos sobre esto tenemos al presidente de la Coparmex, Ricardo Barbosa. ¿Qué tal, presidente? Buenas tardes, buen día. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, Dani. Buenas tardes. Fue el gusto en saludarlos. Gracias por la invitación. Gracias por tomarnos la comunicación y lo escuchábamos ayer en el Parlamento Abierto en la Cámara de Diputados con una postura muy firme hablando más sobre la informalidad. Sí, como lo comenté ayer en el Parlamento Abierto y ha sido una cuestión que hemos platicado desde principios de año, debemos de, en primer lugar, estamos a favor de una mejor vida de los trabajadores, que obviamente incluye una reducción de la jornada de trabajo. Sin embargo, al día de hoy solo hay 22 millones de trabajadores afiliados al IMSS. Entonces, lo que nosotros hemos insistido es en que se amplíe la base de trabajadores formales. Por formales se entenderían los que están afiliados al IMSS y por ende gozan de la reciente reforma a las vacaciones, de la reciente reforma al PTU, de la reciente reforma a diferentes aspectos laborales, que debemos de trabajar como país para disminuir la formalidad, aumentar la productividad, mejorar la capacitación y la educación de los trabajadores y de manera paralela ir buscando un modelo que sea factible para la economía en México, para la disminución de la jornada de trabajo, como lo acaba de hacer Chile este año, donde en Chile primero la jornada era de 48 horas, se hicieron estudios de impacto económico realistas, profundos y no sobre las rodillas. Se decidió que el primer paso era disminuir de 48 a 45 para que el país y los empleadores formales tuvieran oportunidad de amortiguar ese impacto económico. Pasaron 3 o 4 años de que pasó de 48 a 45 y este 2023 fue la segunda parte de la reforma que se disminuyó de 45 a 40 una hora por año, es decir, tardarán 5 años en llegar de 45 a 40, pero realmente tardaron 8 o 9 años para llegar de 48 a 40. Esto es siguiendo los lineamientos de la OIT, donde se establece que se tienen que analizar el caso particular, estudiar el impacto y hacerlo de manera gradual. En México tenemos que disminuir la informalidad, mejorar la productividad y establecer los mecanismos de gradualidad. Es decir, Ricardo, buenas tardes, les saluda Dani Martín. Ustedes no es que se opongan de manera rotunda, pero para llegar a eso hay que cumplir, por así decirlo, otros requisitos y que pase un buen tiempo para que sea de manera gradual. Aproximadamente, y teniendo en cuenta la situación actual de México, ¿en cuánto tiempo prevén que esto pueda llegar a ser una realidad? Estás en lo correcto. Como lo comentó el presidente nacional, José Medina Mora, en una nota hace un par de días, señaló, México no está listo para hacer la reforma como está planteada. Y fue lo que yo refrendé ayer en el Parlamento Abierto. Como está planteada, que pase de 48 a 40 horas de golpe, sin un periodo transitorio, que esto empezaría en enero, es imposible que las empresas lo asimilen. Las MIPYMES migrarían a la informalidad y el país recaudaría menos impuestos sobre la renta y los grandes empleadores tendrían que aumentar sus costos de los productos porque el impacto en la nómina es del 35 al 40% y esto generaría un efecto inflacionario. De acuerdo a los estudios, consideramos que lo correcto sería el modelo de Chile, 1 hora por año. Ahora, Ricardo, vemos que la mayoría de los grupos parlamentarios están de acuerdo en esta iniciativa, es decir, de cambiar de 48 a 40 horas así de golpe. Pero según su percepción, ¿qué sería lo peor que podría pasar si se aprueba esta iniciativa así? Todos están de acuerdo, pero no están de acuerdo en pasar de golpe. Si ves los posicionamientos, de hecho el PAN no se ha pronunciado al respecto, el PRD y Movimiento Ciudadano y el PRI están de acuerdo en que se modifique, pero todos invitan a la sensatez, al estudio, al diálogo y a buscar el cómo sí. Por su parte, el Partido Verde, el Partido del Trabajo y Morena son los que quieren
hacerlo de golpe, y los efectos, como ya comenté, sería, en lugar de generar mayores empleos, se perderían empleos informales en un país donde prácticamente 6 de cada 10 mexicanos ya dependen o laboran en la informalidad. Entonces, esto lo vemos muy delicado, e incluso para el mismo tema de las recientes reformas, de los recientes incentivos fiscales para el nearshoring. Con esta reducción a la jornada también podrían inhibir la atracción de inversión por el aumento en el costo de la operación. Volvemos a insistir, queremos no nomás que se reduzca la jornada de trabajo, pero sino otros beneficios para los trabajadores, como que se siga mejorando el salario mínimo. En Coparmex tenemos un salario que llamamos un salario digno, un salario de bienestar que ronda los 14,000 pesos mensuales, que con mucho gusto podríamos platicar de eso en otra ocasión. Entonces, es un todo. A lo que nosotros nos proponemos es, como está planteada, que sea de golpe de 48 a 40 horas. Exactamente. Y Ricardo, la verdad es que esto funciona como un engranaje, así como ustedes tienen que hacer su tarea, la parte del gobierno tiene que hacer también lo propio para que no haya como este riesgo o este golpe también a la economía a nivel de empresarios, porque precisamente las opiniones encontradas van por eso. Los ciudadanos, los trabajadores, pues claro, velan por su bienestar, que sería más beneficioso tener una jornada de 49, 48 horas, pero eso golpearía otros rubros que afectarían al país, no solamente a corto, sino también a mediano y largo plazo. ¿Qué estaría dentro de sus manos? Es decir, dentro de la responsabilidad de ustedes, ¿qué tienen que hacer y qué tiene gobierno, qué tiene que hacer gobierno para que esto se pueda ir dando paulatinamente? Totalmente de acuerdo, y siguiendo en tu comentario, como tú sabes, hubo una profundísima e importante reforma al sistema penal en México, que se estableció un periodo transitorio de 8 años para que entrara en efecto. La reforma laboral, en el tema de los sindicatos, que ustedes han cubierto las notas durante ya varios años, se pactaron 4 años de transición. El modelo chileno llevó más de 8 años para bajarlo de 48 a 40 horas. Varios modelos sudamericanos también lo han hecho paulatinamente. Entonces, insisto en el tema de que sea progresivo. Por parte de los empleadores debemos de seguir insistiendo en un diálogo respetuoso, profundo, con números duros, no con urgencias populistas, protagonistas, demagógicas o electoreras. Ayer fue un diálogo interesante, importante. Pudimos hablar con la mayoría de los diputados en el Parlamento en lo que se transmitió, y también antes y después. Y considero que fue un resultado positivo, porque también entendieron el punto de vista de los empleadores de que se necesita un periodo de amortiguamiento. Y tienes toda la razón, no se necesita hacer una encuesta para que el 100% de los humanos digamos, y hablo en primera persona de plural, que todos queremos trabajar un poquito menos y ganar un poquito más, por más que nos guste nuestro trabajo, pero esto tiene que ir a través de un proceso de amortiguamiento, Dani. Ricardo, ya para finalizar, ¿lo vamos a seguir viendo en las siguientes sesiones de este Parlamento abierto? Habrá representante de Coparmex en todas las mesas, habrá diferentes especialistas. En algunas mesas se hablará del impacto económico en las MIPYMES, en otras se hablará de los modelos internacionales que han funcionado, pero sí, yo estaré coordinando los otros expositores y ponentes de Coparmex como presidente de la Comisión Nacional, pero sí tenemos planeado que en todas las mesas haya una representante de Coparmex para construir en el diálogo, Joel, que es una cosa que nos hace falta mucho como sociedad, y que en la Cámara de Diputados no siempre se da. Pues esperamos que sea así. Ricardo Barbosa, presidente de la Coparmex, le agradecemos que nos haya tomado la comunicación para Milenio Televisión. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gusto en saludarlos. Hasta luego. Igualmente, buenas tardes. Y bueno,